hablaremos de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos lineales que adquieren una estructura tridimensional y que están codificadas por el material genético de cada organismo. Estas son polímeros de elevado peso molecular que van a estar formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y algunas veces también van a contener azufre y fósforo. Las características generales de las proteínas son diversas. En primer lugar, están formadas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Cuando los aminoácidos se unen, forman a un dipéptido y agua. Esta reacción se conoce como reacción de condensación y el enlace que mantiene unidos a los aminoácidos en esta reacción se le conoce como enlace peptídico, lo que quiere decir que el grupo carboxilo de un aminoácido va a reaccionar con el grupo amino del otro aminoácido. De esta forma, se libera una molécula de agua y se forma la unión de los dos aminoácidos, y esa es la unión que se conoce como enlace peptídico. Las proteínas son muy importantes, ya que mantienen funciones estructurales. Esto quiere decir que son fundamentales para formar estructuras celulares, así como ciertas partes de los organismos animales están formadas por proteínas. Por ejemplo, la queratina se encuentra en las uñas, la elastina en los ligamentos o el colágeno que está en los tendones. Asimismo, mantienen funciones energéticas, es decir, las proteínas generan 4 kilocalorías por cada gramo metabolizado. Algunas proteínas también mantienen funciones específicas, es decir, algunas proteínas pueden funcionar como enzimas o biocatalizadores. Las enzimas son proteínas que se encargan de acelerar una reacción química dentro de la célula, además de que son muy específicas. Cabe resaltar que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Las proteínas son susceptibles a la desnaturalización. Esta la definimos como la pérdida de la estructura de una proteína cuando ésta se expone a cambios en el pH o la temperatura. Comúnmente, los nombres de las proteínas tienen terminación ina. Por ejemplo, la ceína es una proteína del maíz, la glutenina es una proteína que se encuentra en el trigo, la albúmina es una proteína que se encuentra en la sangre, el huevo o la leche. La caseína también se encuentra en la leche, o bien la insulina. Mientras que las enzimas tienen terminación asa, como las hidrolasas, las oxidasas, las transferasas, las lipasas, las amilasas o las proteasas. Pero estas ya las veremos más adelante. Otras funciones que resaltan mucho es que son muy importantes para el movimiento mecánico del cuerpo, pues son un componente esencial en el tejido muscular, como pueden ser la actina y la miosina. Asimismo, son transportadores de nutrientes y elementos, como lo son la hemoglobina y algunas lipoproteínas. También fungen regulaciones hormonales, ya que regulan la unión entre receptores, nos protegen ante patógenos, lo que les da una función inmunitaria y también una función de almacenaje, ya que reservan nutrientes como por ejemplo la ovoalbúmina. Ahora, ¿cómo es que nosotros obtenemos las proteínas? Pues bueno, las obtenemos a través de nuestra dieta por medio de los alimentos que consumimos, y un ejemplo claro donde se pueden encontrar pues es el huevo, la leche, los lácteos en general, algunas carnes pueden ser de cerdo, de aves, el pescado es muy rico en proteínas, las leguminosas, los cereales, algunas raíces vegetales, algunos tubérculos, algunas frutas, los insectos, embutidos y frutos secos. ¿Cómo va a ser la ingesta? Bueno, pues las proteínas deben cubrir del 10 al 20% de calorías diarias que ingerimos. En los adultos esto más o menos va de los 0.8 gramos a 1 gramo por kilogramo al día. Y en niños y adolescentes va de los 1.5 gramos a los 2 gramos por kilogramo al día.
La cantidad mínima de proteínas es indispensable para la renovación de proteínas en los tejidos. Sin embargo, las ingestas deben aumentarse en algunas condiciones, como lo son el crecimiento, cuando hay algún aumento del metabolismo, es decir, algunos síndromes febriles, cuando existen quemaduras y traumatismos durante el embarazo y la lactancia, cuando se pueden presentar problemas de desnutrición, cuando existe edema en alguna parte del cuerpo y cuando el paciente requiere una buena recuperación postcáncer. Asimismo, tenemos restricciones, pues en algunas enfermedades metabólicas y crónicas se recomiendan dietas reducidas en proteínas o sustitutos proteicos para evitar las acumulaciones de amonio o bien para mejorar la función renal, hepática o vascular. Estos pacientes deben reducir su ingesta de proteínas a 0.2 gramos por kilogramo al día. Niveles de estructuración. Las proteínas poseen ciertos niveles de estructuración que le garantizan funciones específicas acorde a esta. Estructura primaria. Se trata de la más simple estructuración, formada por una cadena polipeptídica lineal básica. Su principal fuerza estabilizadora entre aminoácidos se debe a los enlaces peptídicos covalentes. Sin embargo, también tenemos una fuerza estabilizadora transversal dada por los puentes disulfuro. Se trata de un enlace covalente que se da entre azufre y azufre. Se forma por la oxidación de los grupos tiol de nuestra cisteína. La cadena se puede representar a cada aminoácido con su código de 3 letras o también con su código de 1 letra. Su importancia de esta estructura radica en que la variación de un solo aminoácido dentro de la cadena puede generar una patología, falta, deficiencia, anormalidad, alteración de nuestra función de la proteína. Estructura secundaria. Se trata de una cadena polipeptídica que se pliega en estructura helicoidal con giro a la derecha, que contiene 3.6 residuos de aminoácidos por vuelta. Se trata de una estructura más estable gracias a la presencia de puentes de hidrógeno, que se forman por la unión del grupo carbonilo, del enlace peptídico, con el grupo amino de un aminoácido. Pudimos distinguir dos tipos de esta estructura. La alfa hélice. Se trata de una cadena enrollada en donde sus cadenas laterales se extienden fuera del eje espiral. También contamos con la beta plegada. Es una forma de hoja en acordeón que puede estar paralela o antiparalela. Es una estructura extendida, ya que los enlaces carbono y carbono son tetraédricos y no puede existir una configuración plana. Estructura terciaria. Está determinada por interacciones entre los grupos funcionales de las cadenas laterales. Aquí las proteínas se preparan para adoptar una forma esférica o globular. Tienen una estructura tridimensional. En este nivel de estructuración podemos distinguir diversos tipos de enlace, desde los puentes de hidrógeno, enlaces peptídicos, fuerzas de Van der Waals que van a estar en constante ruptura y unión, algunas interacciones hidrofóbicas de nuestras cadenas laterales de los aminoácidos hidrofóbicos para evitar su contacto con el agua. Y también contamos con fuerzas electrostáticas. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria va a estar formada por más de una cadena polipeptídica, por lo tanto son oligoméricas, ya que van a estar integradas por muchas subunidades o también monómeros, que pueden o no ser proteicos. Las interacciones de estas subunidades van a ser covalentes, electrostáticas, puentes de hidrógeno, disulfuro o hidrofóbicas. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de nuestra proteína. Aquí, si nuestra proteína no está integrada por las subunidades que le corresponden, puede generar también patología o anormalidad de la función de nuestra proteína.